tercer y último vídeo dedicado a la teoría del diseño del huerto y los diferentes tipos de bancales, vamos a hablar de las rotaciones y asociaciones de cultivo, que son dos técnicas muy importantes dentro de la agricultura ecológica y además que combinan muy bien con las diferentes técnicas que hemos visto de bancales. Vamos a empezar hablando de las rotaciones de cultivo, que es una técnica que consistente en cambiar de ubicación nuestros diferentes cultivos dentro del huerto a lo largo de los distintos años. Para que lo entendáis mejor me voy a ayudar de la pizarra en la que os voy a mostrar una rotación de cultivos muy sencillita de 4 años de duración, en la cual vamos a utilizar 4 bancales y en cada uno de estos bancales vamos a ir ubicando los diferentes cultivos según su forma vegetativa, es decir, bancales de cultivos de raíces, un bancal destinado a los cultivos de hoja, un bancal destinado a los cultivos de frutos y un bancal destinado a las leguminosas llamadas de manera más moderna por los botánicos fabáceas. A lo largo de los 4 años que dura la rotación vamos a ir cambiando cada uno de estos cultivos de lugar, de tal manera que el segundo año moveríamos cada uno de los bancales, los raíces los pasaríamos a los de hojas, las hojas a los frutos a las leguminosas y las leguminosas las cultivaríamos donde están ubicadas las raíces. Así sucesivamente a lo largo de 4 años, en el que el último año pues volveríamos a repetir cultivo en la ubicación inicial. Con esta técnica lo que conseguimos es que vamos sucediendo cultivos con diferentes necesidades nutricionales. Es decir, que por ejemplo vamos sucediendo cultivos de altas necesidades nutricionales, es decir, que extraen muchos nutrientes del suelo, como pueden ser los frutos o muchas de las raíces o tubérculos, con otros cultivos que tienen unas necesidades nutricionales medias o bajas, como pueden ser los cultivos de hoja o los cultivos de leguminosas. En este caso, además, no solo es que tienen necesidades nutricionales medias o bajas, sino que además aportan nitrógeno al suelo, lo cual va a ser aprovechado por el cultivo precedente, aprovechando esa mejora de la fertilidad que hacen del suelo. A la hora de diseñar nuestra rotación de cultivo y nuestros bancales, tenemos que tener muy en cuenta el espacio que tenemos disponible, de tal manera que, por ejemplo, podemos aprovechar los laterales del huerto para cultivar. Podemos meter un lateral de medicinales, podemos meter un lateral de cultivos que duren más de un año, como también llamados plurianuales, como pueden ser los cardos, las alcachofas, como pueden ser frambuesas, como pueden ser fresas, o podemos cultivar también en otro lateral cultivos que no nos hayan entrado en los bancales. Podemos también dejar un espacio destinado a los compostadores para hacer compost o un pequeño espacio para construir una caseta. También hay que tener en cuenta que en función de nuestro espacio pues podemos tener 4 bancales con nuestra rotación de cultivo, o podemos incluir un bancal más en el que metamos los cultivos plurianuales, o un sexto bancal que dejemos en barbecho sin cultivar, o destinar 2 bancales a cada uno de los diferentes modos vegetativos. O por el contrario, si tenemos poco espacio, podemos tener un mini huerto con solo 2 bancales divididos cada uno de estos 2 bancales en 4 partes, o un único bancal dividido en 4 partes donde ubiquemos los diferentes modos vegetativos
de nuestros cultivos. Con lo cual, pues, combinando la técnica de los bancales y las rotaciones de cultivo, como veis, son técnicas muy versátiles que se pueden adaptar al tamaño de nuestro huerto. Y para finalizar con la teoría, vamos a hablar de las asociaciones de cultivo, que es una técnica que consiste en asociar juntas diversos cultivos aprovechando sus beneficios, los beneficios que se aportan unas a otras. Os voy a hablar de varios ejemplos de asociaciones de cultivos con ayuda de la pizarra. Así, por ejemplo, podemos hablar de cultivos de crecimiento lento combinados con cultivos de crecimiento rápido. Por ejemplo, podemos asociar en un bancal de 1,20 m de ancho con cultivos de cebolla y cultivos de ajo que ponemos en 3 líneas, e intercaladas podemos entre medias poner cultivo de espinacas y cultivo de lechugas. Las cebollas tienen un ciclo de crecimiento lento y sin embargo las espinacas y las lechugas tienen un ciclo de crecimiento mucho más rápido, con lo cual cuando finalizan el ciclo vegetativo las cebollas nos ha dado tiempo ya a consumir las espinacas y las lechugas. Otro ejemplo de asociación muy interesante es, por ejemplo, asociaciones para el incremento de la producción de los cultivos. Por ejemplo, podemos cultivar acelgas y coles situadas con esta ubicación dentro del bancal, y entre medias cultivar judía de mata baja, que lo que hace es aportar nitrógeno al suelo, del que se benefician las acelgas y las coles, incrementando su producción. Otro ejemplo, por ejemplo, son asociaciones para la mejora del sabor. Por ejemplo, podemos cultivar tomates más lechugas. ¿Cómo se hace esta asociación? Pues se cultiva una planta de tomate, planta de lechuga, planta de tomate y así sucesivamente. Lo que conseguimos así es que mejoren mucho su sabor, sobre todo en el caso del tomate. Otro ejemplo de asociación por la mejora de la producción puede ser, por ejemplo, el tomate y el pepino, que se pueden asociar o bien cultivando las plantas de tomate y colocando dentro del bancal varias plantas de pepino que las dejamos que crezcan y tapicen el suelo, o podemos cultivar tomate, pepino, así de manera alternativa. Lo que conseguimos es que cultivadas juntas incrementen sus producciones a diferencia de que si lo cultivamos separado. Y una última asociación puede ser cultivar judías de mata alta y en el medio del bancal colocar varias plantas de calabaza que van a tapizar todo el suelo, con lo cual conseguimos controlar muy bien las hierbas, al mismo tiempo que se ha comprobado que ambos cultivos juntos incrementan sus producciones. También podemos sustituir las calabazas cultivando entre medias lechugas, que lo que va a hacer las judías es aportar sombra a las lechugas, que las va a favorecer enormemente. Hay muchos más ejemplos de asociaciones de cultivo. Por ejemplo, hay otras que se asocian plantas para controlar plagas y enfermedades. Otras asociaciones consisten en poner plantas con flores para atraer insectos beneficiosos que van a controlar nuestras plagas, o otras muchas más ejemplos, pero para ello remito a la bibliografía y a la documentación que os he incluido. Y, por ejemplo, os recomiendo dentro de esta bibliografía, pues por ejemplo, este libro de plantas compañeras en el huerto ecológico, este otro que es asociar cultivos en el huerto ecológico, o el libro El huerto familiar ecológico de Mariano Bueno. Para finalizar, deciros que las asociaciones y rotaciones de cultivo mejoran mucho la fertilidad del suelo,
al ir sucediendo cultivos de altas necesidades con otros de bajas necesidades, incrementan mucho los seres vivos del suelo, que son fundamentales para la fertilidad del mismo, se aprovecha mucho mejor el espacio y también logramos producir cultivos con mucho más rendimiento que si lo hiciéramos por separado o sin rotar los cultivos. Muchas gracias por vuestra atención, mucho ánimo con el confinamiento y nos vemos en el siguiente vídeo dedicado a la parte práctica del diseño del huerto y los diferentes tipos de bancales.